Es una bendición estar con ustedes en esta hora para continuar con nuestro discipulado, y como es del conocimiento de todos, estamos trabajando con el manual de identidad. Ya hemos avanzado en cada una de las enseñanzas y hemos estado avanzando en nuestro manual. Y la importancia de la pregunta que quiero hacerle hoy es: ¿cuánto lo ha asimilado? ¿Cuánto lo ha aprendido? ¿Y cuánto lo ha desarrollado? El deseo de Dios no es solo que conozcamos, sino que lo que conocemos, lo que sabemos, lo ejecutemos. Esto nos va a llevar en un perfeccionamiento de nuestro estilo de vida, cambiando nuestros viejos hábitos por el fruto del Espíritu y por la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es importante para mí hacerle esta pregunta: ¿cuánto ha crecido? ¿Cuánto ha desarrollado? ¿Cuánto ha ejecutado? ¿Cuánto recuerda? ¿Cuánto de lo que se ha dicho a través de este discipulado ha llegado a su corazón y lo ha ejecutado ya? No como una orden, sino como un principio, porque ya se convirtió en un estilo de vida en su persona. Es el deseo de Dios y el deseo nuestro que a través de estas enseñanzas usted pueda ir creciendo, desarrollando y viendo la gloria de Dios sobre ustedes. Hoy nos vamos a concretar a estudiar la lección número 11, que tiene que ver lo que creemos como misión. Es importante no solo saber lo que somos como misión, sino también lo que creemos como misión. Y a través de la enseñanza vamos a ir viendo cada una de las cosas en las cuales Dios nos ha revelado y nos ha llevado por todo este proceso para que podamos alcanzar la imagen de Cristo, ser perfeccionados, para que el estilo de vida nuestro sea de acuerdo a lo que Cristo estableció como modelo para nuestras vidas. Lo que somos o lo que creemos como misión, lo que creemos. Hay preguntas para reflexionar y es importante que en el grupo de comunión familiar se puedan hacer estas preguntas para que todos puedan participar y opinar sobre esto, reflexionar sobre cada pregunta. Es para que nosotros empecemos ya a pensar y analizar qué es lo que creemos y que podamos de esa manera irnos metiendo más en la enseñanza y comprendiendo cada una de estas preguntas para reflexionar. La primera de ellas es: ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Hay una visión. La segunda pregunta es: ¿cuál es nuestra misión? Una cosa es la visión y otra cosa es la misión. La tercera pregunta tiene que ver: ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? La número 4, ¿cuál es nuestro mensaje? Y la número 5, ¿cuáles son los mandatos del Señor? Esto es importante que a nivel de reunión de grupo preguntemos a cada uno de los discípulos si conoce la visión, si conoce la misión, si conoce el propósito, si conoce nuestro mensaje y si conoce los mandatos del Señor. Es importante que ellos participen. El texto para memorizar lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Yo quiero que usted abra su Biblia. Hoy, por favor, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 5, verso 1. Dice la palabra del Señor así. Capítulo 5, verso 1.
Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos. Dios hizo pacto con nosotros. ¿Para qué? Para que los pongamos por obra. Vuelvo a repetir el texto. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos, ¿por qué dice? Por obra. Qué impresionante pasaje de la Escritura para poder hoy comprender, entender lo que Dios nos ha mandado como revelación, para que nosotros no solamente lo oigamos, sino que lo aprendamos y que las pongamos por obra. En base a estas dos últimas palabras que mencioné, vamos a trabajar la enseñanza de hoy, para que los aprendamos y para que los pongamos por obra. Para eso es este discipulado, para que todo lo que oigamos, todo lo que se nos enseñe, sea puesto por obra, y de esa manera ir desarrollando el estilo de vida de Cristo aquí en la tierra. En el contenido de la lección encontramos como primer punto nuestra visión. Diga conmigo, nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es establecer el reino de Dios en la tierra. Hay algunos que han dicho establecer el reino de Dios, pero cuando nosotros vemos la visión clara, entendemos que es establecer el reino de Dios en la tierra. Esto significa que como iglesia somos los responsables de fundar, de hacer de nuevo, de instalar, de decretar que el reino de Dios entre nosotros está. Entonces, ¿cuál es la visión de Misión Cristiana del Calvario? Pues establecer el reino de Dios en la tierra. Quiero que usted lo repita conmigo ahí donde está. ¿Cuál es nuestra visión? Establecer el reino de Dios en la tierra. Correcto. Esto implica varias cosas. Si es la responsabilidad de la iglesia de establecer, de decretar ese reino en la tierra, implica varias cosas que usted y yo tenemos que manifestar. La primera de ellas es la destrucción del reino de las tinieblas. ¿Cuál es la primera? Lo que implica, dice, la destrucción del reino de las tinieblas. Vamos a Efesios capítulo 3, Efesios 3, y veremos ahí lo que dice la palabra del Señor para nosotros con relación a la destrucción del reino de las tinieblas. Es interesante que nosotros utilicemos nuestra Biblia para que podamos ir nosotros viendo cada enseñanza y compararla con la Escritura, porque es 100% bíblica. Efesios 3:10 dice la palabra del Señor así. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que estamos declarando? La destrucción del reino de las tinieblas. La segunda implicación dice la demostración del reino de Dios a través de milagros y de maravillas. Si vamos a establecer el reino de Dios,
si es la responsabilidad de la iglesia, no solo es notificarle a los principados su derrota, no solo declararles su destrucción, sino también es la demostración de milagros y de maravillas, como dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a 1 Corintios, por favor, capítulo 4. En el versículo 20 dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Qué glorioso, ¿verdad? No es solo declarar, no es solo decir algo, sino es demostrar algo. No solamente la destrucción del reino de las tinieblas, sino que también la demostración de ese reino en el cual vivimos, donde se operarán milagros y maravillas para la gloria del Señor. Pero también la restauración de la verdadera adoración y presencia de Dios. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 3 verso 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde se da la verdadera adoración? La verdadera adoración se da en nosotros. Y una de las cosas que tenemos que ver es la restauración de la verdadera adoración. Fíjense qué tremendo, estamos hablando de la verdadera adoración. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras la verdadera adoración, nos damos cuenta que muchas veces hemos caído en la tradición y hemos estado más cantando que adorando, cuando la verdadera adoración no consiste en un lugar, no consiste ni en músicos ni en canciones. Entendemos que la verdadera adoración brota del corazón agradecido, pero que también es producto de lo que fuimos llamados a ser, adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es importante que cuando nosotros establecemos el reino de Dios y entendemos que la responsabilidad de la iglesia no es solo la declaración de la destrucción de las tinieblas, no es solo la demostración del reino de Dios con milagros y maravillas, sino también la restauración de la verdadera adoración. Misión Cristiana del Calvario ha estado disfrutando de esa adoración en espíritu y en verdad, de una adoración donde entendemos que como templo somos llamados a adorar al Señor. Esto implica también el reconocimiento del señorío de Cristo. ¿Qué representa esto? Representa que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor. Y cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando de que Él gobierna, que Él rige, que Él es el Señor, que Él manda, que Él es el Señor de Misión Cristiana del Calvario. Esto implica entonces nuestra visión. Vuelvo a repetir: la destrucción del reino de las tinieblas, la demostración de ese reino con milagros y maravillas, y la restauración de la verdadera adoración y de la presencia de Dios, pero también el reconocimiento del señorío de Cristo. Él es nuestro Señor. Veamos por favor ahora lo que es nuestra misión. Ya vimos lo que es la visión, establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora nuestra misión. ¿Qué es nuestra misión? Nuestra misión es alcanzar a todas las naciones para Cristo, proclamando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es nuestra misión?
Nuestra misión es alcanzar a todas. Fíjese bien lo que dice. Todas. A todas las naciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo las vamos a alcanzar? Dice aquí en nuestro manual que las vamos a alcanzar para Cristo, proclamando el evangelio del reino de Dios. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios no nos mandó a ser discípulos en las naciones, sino a ser discípulos a todas las naciones. Y esto es muy importante. Entonces, nuestra visión es alcanzar a todas las naciones para Cristo. ¿Pero cómo? Proclamando el evangelio del reino de Dios. Y esto es responsabilidad de la iglesia, es nuestra responsabilidad el predicar y el evangelizar a todas las naciones. Es interesante ver cuando el Señor le habla a los apóstoles y les indica cómo es que ellos van a predicar este evangelio del reino. Y aquí en el capítulo 1 de Hechos, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. Somos responsables de proclamar y de predicar el evangelio del reino de Dios. ¿En dónde? En todas las naciones. Amén. Nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Ya vimos lo que es la visión, misión, y ahora nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Perfecto usted, perfecto yo, perfeccionándonos no con nuestro criterio ni nuestra medida, sino perfeccionándonos de acuerdo al modelo que es Jesucristo mismo. Entonces, cuando entendemos cuál es nuestro propósito, nos damos cuenta que es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Él es el modelo, Él es el diseño, Él es la medida, Él es la estatura, Él es la talla. Por lo tanto, todos nosotros vamos a ser presentados perfectos de acuerdo a la medida que ya ha sido establecida, que es Jesucristo. Dice Colosenses 1:28, dice veamos en nuestra Biblia, por favor, Colosenses, y es importante ir marcando o viendo ya estos pasajes para que podamos ir entendiendo cada una de estas cosas. Dice así, Colosenses 1, y en el versículo 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice: ¿a quién anunciamos? ¿A quién estamos anunciando? A Cristo. Amonestando ¿a quién? A todo hombre. Y enseñando a todo hombre nuevamente en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si vamos a ir a todas las naciones, porque ese es el mandato del Señor, esa es la orden del Señor, es la misión que Él nos ha dado, es para perfeccionar a todo hombre de acuerdo a la medida, la estatura
de la plenitud de Cristo, llevando a todo hombre a la madurez, a la perfección, al desarrollo de su vida en Cristo Jesús. Por eso es importante para nosotros entender nuestro propósito. No es solo ir y predicar el evangelio del reino, no es solamente establecer el reino de Dios, sino también es de perfeccionar. Esto implica un discipulado personalizado, un discipulado donde nos haga ver lo que fuimos y lo que ahora somos y lo que debemos de ser. Es importante notar esos 3 puntos para que nosotros apuntemos al blanco, apuntemos hacia la meta, apuntemos hacia Cristo Jesús, quien es el modelo, el diseño, la medida, la talla, para que usted y yo seamos perfeccionados, llevados a la madurez a través de este discipulado. Perfeccionar a todo hombre significa llevarlo a la madurez, a la estabilidad, a la lealtad, capacitarlo para hacer todo. Oiga bien, capacitarlo para hacer todo como Dios ordenó en su palabra. Y ahora veremos nuestro mensaje. Ya vimos la visión, la misión, el propósito, y hoy nos toca ver el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es nuestro mensaje? Repita conmigo: el evangelio del reino de Dios. Dice en Lucas 9:2: y los envió a predicar el reino de Dios. No los mandó a predicar cualquier cosa. No les dio libertad de predicar lo que ellos querían, lo que ellos se imaginaban, lo que ellos les gustaba. Los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Este mensaje significa que estamos declarando con las palabras y hechos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Qué interesante, ¿verdad? No podemos estar predicando algo que no estamos viviendo o algo en lo cual no nos estamos sujetando. Es importante que este evangelio del reino de Dios sea predicado en todas las naciones, pero es importante que con nuestra palabra, con nuestra predicación, nosotros estamos declarando que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Esto es importante. Cuánta predicación hoy en día tenemos, cuántos mensajes, cuántas enseñanzas, pero Jesús fue específico cuando los envió a predicar el reino de Dios. No los mandó a predicar ninguna otra cosa más que el reino de Dios. ¿Cómo empieza Jesús su ministerio? Diciendo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Se había acercado en la persona de Jesucristo. Fue su mensaje, fue el mensaje y sigue siendo el mensaje, y es el mensaje de Misión Cristiana del Calvario. Por eso usted y yo, como Misión Cristiana del Calvario, tenemos claro que fuimos llamados a predicar, a enseñar el mensaje que Cristo nos ha dejado, que es el evangelio del reino de Dios. Pero veamos un poco los mandatos. ¿Cuáles son los mandatos? Posiblemente usted ya lo sabe, posiblemente usted se lo sepa de memoria, pero es bueno irlos recordando nuevamente, porque a veces damos por hecho o establecemos que ya lo sabemos y que pues ya lo tenemos en nuestra memoria y que ya no hay más que repetir. Pero déjeme decirle, cada uno de estos mandatos son órdenes.
son mandamientos, no son sugerencias. Si algo hemos entendido a través del verdadero discipulado y del adiestramiento que el profeta César del Cid nos da, es entender que no son sugerencias, son mandatos, son órdenes de Dios para que se cumplan, para que se ejecuten, para que se hagan, para que los llevemos a la realidad en nuestra vida. ¿Cuáles son esos mandatos? Bueno, adorar. El segundo es evangelizar. El tercero es discipular. El cuarto es multiplicar. El quinto es transformar. Y el sexto, manifestar el poder de Dios. Los mandatos son importantes que los memoricemos, los aprendamos para que los podamos vivir de una manera correcta. Adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. ¿Se le quedaron? Es bueno que los memorice, porque estos son los mandatos de Dios para que nosotros los ejecutemos. Estamos, repitamos: adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. Es bueno que usted los memorice, es bueno que usted los ponga y los registre ya en su mente y en su corazón. Es importante para nosotros entonces poder memorizar estos mandatos del Señor. Recuerde, estamos viendo la enseñanza número 11, lo que creemos como misión. Y luego vamos a lo siguiente: esto nos convierte en una iglesia. Los mandatos, en el cumplimiento del mandato, me llevará al cumplimiento del objetivo. Por eso es importante que el mandato primero debe cumplirse en mí, para que este mandato, al cumplirse en mí y en cada discípulo, lleguemos al objetivo de ser una iglesia cumpliendo estos mandatos a nivel de misión. ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, convertirnos en una iglesia adoradora, convertirnos en una iglesia evangelizadora, convertirnos en una iglesia discipuladora, convertirnos en una iglesia multiplicadora, convertirnos en una iglesia transformadora, convertirnos en una iglesia que manifieste el poder de Dios. Cuando hablamos de la adoración, estamos hablando que fuimos creados para adorar al Dios vivo. Y cuando hablamos de evangelizar, no estamos hablando de estrategias humanas, no estamos hablando de ninguna estrategia, sino de un estilo de vida, de trasladar las enseñanzas, el reino de Dios, la palabra de Dios, y poder llevar el mensaje del evangelio. Es la responsabilidad de la iglesia el predicar y el evangelizar a todas las naciones. Por eso es importante entender que no es el trabajo de un ministerio, no es el trabajo solo de un grupo de personas, sino es el trabajo de todos los discípulos de Cristo. Cuando hablamos de discipular, es para que estemos capacitados para poder hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. Cuando hablamos de multiplicar, nos estamos enfrentando ya de hecho a una multiplicación de una manera integral. Escuche esa palabra, integral. Tiene que haber una multiplicación de todo. Multiplicación de discípulos, multiplicación de grupos, multiplicación de convertidos, una multiplicación de iglesias. Vemos una multiplicación de dones, una multiplicación de discípulos. Si de algo tenemos que estar seguros, es que esto es una realidad. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a
multiplicarse porque tiene vida y porque es el deseo de Dios y porque ya Dios nos dio esta orden de multiplicarnos. Y qué interesante es ver que el Señor ya en su palabra estableció nuestra multiplicación. Ahora, cuando hablamos de transformar, hemos visto que no solo tienen que ver con nuestras acciones, sino con nuestras actitudes y con el testimonio personal. ¿Qué cosas tienen que ver con la transformación? Tiene que ver con nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestro testimonio. Eso quiere decir que nuestro estilo de vida va a ser diferente al que teníamos anteriormente. Y cuando hablamos de manifestar el poder de Dios, bueno, es de demostrar el poder de Dios a través de milagros, echar fuera demonios y manifestaciones sobrenaturales. ¿En qué creemos entonces? Misión Cristiana del Calvario, Dios la ha estructurado de esta manera. Y esta es la estructura que Él nos ha dado para que nosotros podamos vivir y hacer como el Señor nos ha mandado. Ser para hacer. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a hacer la obra del Señor, es porque ya somos, ya tenemos un perfil, ya tenemos una medida. Y aquí Dios nos ha delineado a través de esta enseñanza lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Muy importante. Dice Éxodo 25:40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es la cita bíblica? Éxodo 25:40. Diga conmigo, Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Significa que si yo conozco mi visión, la visión, mi misión, el propósito, el mensaje, los mandatos y los objetivos, no es solo para que los sepa. Los vemos, dice la Escritura, mira y hazlos. Este es el verdadero ejecución. Por eso es que cuando Moisés llamó al pueblo de Israel, lo llamó para que oyeran en sus oídos los estatutos y las ordenanzas, para que los aprendieran, pero también para que los pusieran por obra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no solamente los oigamos, que no solamente los aprendamos, sino que los pongamos por obra, que los hagamos, que lo ejecutemos, que lo llevemos a la realidad, que lo llevemos a la verdad en el estilo de vida de la iglesia. Las recomendaciones. La primera de ellas es: apréndase de memoria la visión, el propósito, el mensaje, los mandatos, al punto que los pueda decir de memoria. Amén. Qué importante, ¿verdad? Memorizarlos para poderlos ejecutar. Segunda recomendación: durante esta semana forme el hábito de adorar al Señor, como el de evangelizar, y así sucesivamente le será más fácil aplicar lo demás, que es discipular, que es transformar, que es multiplicar. Bueno, que todo esto lo podamos llevar a la realidad. Tercera recomendación: el desarrollo de la vida cristiana está esencialmente en la aplicación y en la ejecución. Es lo que hemos venido diciendo. En la ejecución, aplicación de lo que Dios ha dicho. Fíjese que no vamos a hacer más de lo que el Señor nos ha dicho. Tenemos que ser muy objetivos, muy definidos, muy claros
y muy específicos en lo que tenemos que hacer. Jesús no perdió su tiempo, Jesús no se distrajo en nada, sino hizo lo que el Padre le mandó hacer. Tanto así que en Juan capítulo 17, verso 4 dice: Señor, Padre, he acabado la obra que me mandaste que hiciese. O sea, lo que le dijeron que hiciera, eso fue lo que hizo. Lo mismo es con nosotros. Y entramos a la evaluación para comprobar cuánto hemos aprendido, cuánto hemos asimilado, si hemos comprendido la enseñanza o no. No es para tener una calificación de un 100, un 60, un 70, no. Es para que comprendamos, para que sepamos si se ha comprendido o no la enseñanza de este día. La primera pregunta en la evaluación: ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Bueno, hay 3 respuestas acá y es la C: establecer el reino de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de esta visión? ¿Cuál es el propósito? La respuesta es B: presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pregunta número 3: ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje? Tenemos 3 respuestas y es cierto. La respuesta es la B: el evangelio del reino de Dios. Pregunta número 4: ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Sí, yo sé que ya la vio: alcanzar a todas las naciones para Cristo, predicando el evangelio del reino de Dios. Pregunta número 5: ¿cuáles son los mandatos del Señor? ¿Cuáles son? Bueno, como ya se los aprendió de memoria, sabe que la respuesta es la C. ¿Cuáles son? Adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. Tome en cuenta las recomendaciones para esta semana. Memorice los mandatos, memorice la visión, la misión, el propósito, el mensaje, los mandatos, los objetivos, para que juntos podamos ya empezar a tener el mismo idioma, el mismo lenguaje, y que podamos envolvernos en toda la visión que Dios nos ha dado como misión cristiana en Calvario. Recuerden, esto es lo que creemos, por lo tanto lo oiremos, lo aprenderemos y lo pondremos por obra. Que Dios les bendiga.